para todos también es que su gracia y su misericordia siempre sea con todos nosotros. Antes de dar esta enseñanza, quiero agradecer con todo mi corazón a nuestro Dios que me permite estar dando bendiciones para estar aquí con ustedes. Yo conozco y entiendo que Dios me da todo, nos da todo, ¿saben? A todos nosotros estamos igual. Me da la vida, me da la salud, me da todas las cosas, por lo cual nuestro Dios no siempre es la honra y la gloria de hoy para siempre. En el nombre de Jesucristo voy a dar unas palabras en relación a este mensaje que va por título Obteniendo el fin de vuestra fe. Su base titular es en primera de Pedro, la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, igual el versículo 9, que es el versículo de base para el día de hoy, y dice así en el nombre de Jesucristo: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos, en el corazón de todos los que estamos hoy aquí presentes. Es una carta que Pedro dirige, hermanos, a los hermanos que estaban en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, y es un asunto muy importante para ellos, como también para nosotros. El asunto de la fe. Al escribir esta carta, Pedro, hermanos, habla cuán importante es la fe en el cristianismo, en el cristiano. Cuando miramos la introducción de este capítulo, Pedro dice lo siguiente: bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regalado la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y sí, hermanos, eso es muy cierto. Antes no teníamos esperanza, ahora tenemos una esperanza gloriosa. Nunca lo hemos visto, nunca lo hemos palpado, pero nosotros creemos y creemos por fe. Amén. Y así que Pedro habla de estos asuntos, ¿verdad? Y dice que esa fe, por aceptar a Jesucristo, por creer en Jesucristo, sin verlo, dice que eso es lo que nos va a guardar. Nos va a guardar en esta vida. Dice el versículo 5: para que nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, dice, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el posterior tiempo. Y sigue diciendo, ¿verdad?, de esta fe que ahora hemos obtenido nosotros como tal los hermanos, que esta fe nos gozamos, estamos tan gozosos, contentos. Antes no teníamos esta fe, hermanos. Antes, cuando conocemos a Jesucristo, antes cuando sabíamos que había un cielo para nosotros, antes cuando sabíamos que había una vida eterna, no sabíamos, hermanos. Pero ahora nos gozamos de eso. Antes vivíamos una vida triste, una vida desesperada en el mundo. Allá en el mundo no vamos a encontrar esta fe, hermanos, pero aquí sí la encontramos. Y por eso nos gozamos, hermanos. Y esta fe, Pedro habla que es más preciosa que el oro. Sigue diciendo lo siguiente: para que la prueba de nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual parece bien que sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual no habiendo visto, le améis. ¿Si amamos a Jesús, hermanos? Es nuestra fe. Dice: en el cual creyendo, aunque al presente no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Bendito sea Dios. Fíjense lo que es la fe en nuestra vida, hermanos. Sí, es cierto, con pruebas, con luchas vienen contra nuestra vida, muchas cosas vienen contra nuestra vida, pero la fe nos mantiene vivos para Dios, nos mantiene alegres. Cuando venga la lucha, venga la prueba, acuérdense que tenemos una fe gloriosa, una esperanza gloriosa.
tenemos la vida eterna prometida para nosotros. Por 3 años y medio, Pedro anduvo muy cerca de Jesús. Tenía una cercanía muy cerca con él. Y él escuchó las enseñanzas de Jesucristo para ellos, los apóstoles, los discípulos de él. Y en esos 3 años, hermanos, Pedro aprendió lo importante que es tener fe. Lo que es favorable para él, hermanos. Y que no la perdiera. Por 3 años y medio en su ministerio. No solamente desde que empezó su ministerio por el bautismo de Juan, sino hasta que murió Jesucristo. Y aún después de haber resucitado Jesús de entre los muertos, hermanos, por 40 días, Jesús les habló y les dio muchas cosas. Pero esas enseñanzas que él les dio a su pueblo, a sus discípulos, perdón, a sus apóstoles, ellos aprendieron algo muy importante: la fe. Yo no puedo preguntar a todo mundo, ¿qué es fe? Pedro lo describe muy claro, hermanos. En Hebreos capítulo 11, ¿qué es fe? Hebreos capítulo 11, en nombre de Jesús dice esta escritura: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. O sea, lo que tú y yo esperamos, hermanos, es algo real. Es algo verdadero. Es algo que está allá en los cielos para nosotros. Lo que antes no teníamos, ahora lo tenemos por fe. Pero recordemos que todos están pensando en esto, porque es para nosotros como cristianos. Y luego sigue diciendo, en el versículo 6 del capítulo 11 de los Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se llega crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Voy a leer otra vez para que entendamos nosotros. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que a Dios se llega crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Cuando Jesús estuvo aquí, hermanos, en su ministerio, que Pedro lo observó algo, que no todos creían en él. No todos aceptaron a Jesucristo. Y cuando no todos aceptan a Jesús, no todos creen en él, eso se convierte en incredulidad en aquellos que estaban escuchando a Jesucristo. Y fíjense, porque la fe, hermanos, hace cosas grandes entre nosotros. Y puede ser. Para Dios no es imposible, pero sí necesitamos tener fe. Pues viene Jesús, el que todo lo puede, llegó a su ciudad y no pudo hacer ahí muchas maravillas. Y se maravilló de ellos, de la incredulidad que ellos tenían. Incredulidad es lo contrario de la fe, hermano. Por eso le digo que si no creemos en Jesús totalmente, ni poquito ni mucho, va a ser incredulidad. Y Jesús no va a poder obrar en nuestra vida como queramos que obre en nuestra vida. Jesús toma muy aparte a Pedro y le hizo las siguientes palabras, hermanos. Porque sí, Pedro iba a pasar por luchas, como yo y tú pasamos por muchas luchas, por dificultades, por enfermedades, por pruebas, por luchas, pruebas grandes, hermanos. Ahora, nosotros no debemos de ignorar de qué vienen las luchas, de qué vienen las pruebas, de qué vienen las enfermedades. Pero dice así, fíjese, en Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32, en nombre de Jesús, lo que Jesús le dijo a Pedro. Y dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjese lo que es el enemigo cruel, hermanos, porque él siempre ha estorbado la obra de Dios. Fíjese lo que le pidió iba a pedir de Pedro, y pidió de Pedro esto, para zarandearlo como a trigo, hermanos. Pero fíjese esto maravilloso: mas yo he rogado por ti,
que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, que nunca nos falte la fe. Porque si la perdemos por un instante, hermanos, así que lo importante, hermanos, para Pedro, para los apóstoles, para la iglesia, es que no perdamos la fe. Amén. Tengamos fe en todos los aspectos. Que creamos en Dios, creamos en Jesucristo. A veces venimos con malestares aquí, con enfermedades, con pruebas, con luchas. Hermanos, tengamos fe. El fe nos levanta, nos sana, nos bendice, nos prospera en todos los aspectos. Que nunca nos falte la fe, hermanos. Que nunca nos falte. ¿Qué dijo Jesús? Cuando los apóstoles no podían creer que Jesús había resucitado entre los muertos, como sea, después lo vieron y creyeron. Pero ahí había uno que no podía aceptar esto, que Jesús se había levantado entre los muertos. Y le dice lo siguiente a aquel discípulo que no podía aceptarlo. Dice lo siguiente a este discípulo, se llamaba Tomás, hermanos. Y 8 días después, nombre de Jesús, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y puso en medio y dijo: pasa a vosotros. Luego dice Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y agarra acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, cuando uno tiene fe en Jesús, ¿quién ha visto a Jesús aquí? Nadie de nosotros. Nosotros creemos, hermanos. Creemos en Él. Creemos con todo nuestro corazón. Creemos en sus promesas. Creemos en sus maravillas. En todo creemos en Jesucristo, hermanos. Y esto es por la fe. La fe que Dios nos ha dado a uno de nosotros. Eso es maravilloso, hermanos. Pedro les decía: estén contentos, hermanos. Estemos contentos. Que no dudemos. Yo no conozco un cristiano, los que esté antes siempre triste, porque así no debe ser. O yo no sé si usted conozca algo. Sí, cierto, pasamos por luchas, pasamos por pruebas, pasamos por muchas cosas que vienen contra nuestra vida y como que nos quieren quitar ese estado de ánimo. Pero cuando vengan estas cosas, acuérdense, aquí estamos batallando, aquí estamos sufriendo. Por fe tenemos la esperanza de un día estar en el cielo, donde todo se va a terminar, hermanos. Todo se va a acabar. Por eso estamos aquí reunidos, hermanos. ¿Pero por qué? Por esa fe que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, hermanos. El mundo no la tiene, hermanos. Qué bueno fuera si la tuvieran. No que verán como andan caminando allá el mundo, no. Pero mire, gracias a Dios que aquí nosotros la tenemos. Por eso, ¿qué necesito hacer yo para que mi fe se aumente? Porque eso se trata. Que Dios nos aumente la fe. Que crezca la fe en nuestra vida, cada día más y más. Porque la fe, hermanos, es práctica. Hay de fe en fe, acuérdense. Quiere decir que si Dios nos ha dado fe, esa fe puede ir aumentando, puede ir creciendo, puede ir, como dice la Biblia, en aumento. Hay fe en fe, hermanos. Dice así San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, en nombre de Jesús.
Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Necesitas fe, hermano? Ponte a leer la Biblia. Pongámonos todos a leer la palabra de Dios, a meditarla, hermanos, a escudriñarla, a leerla. Un ejercicio práctico para nosotros como cristianos. Cuando uno hace eso, hermanos, nos va a aumentar la fe, porque estamos siendo nutridos por la misma palabra de Dios. Quizás puede haber alguien que nunca lee la Biblia y es cristiano. No, hermano, hermana, no lee la Biblia. Toma la palabra de Dios y léela. ¿Qué digo Jesús? Escudriñar las escrituras, porque a otros parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús vino aquí a este mundo, siendo un bebé, fíjese, siendo un infante, una criatura que nació aquí en Belén de Judea. Mire, Herodes y todo Jerusalén no sabían que él iba a venir. ¿Pero por qué? Porque ignoraban las escrituras, hermanos. Hermano, tú y yo leamos la Biblia. Leamos la palabra de Dios. ¿Qué otro beneficio tenemos como cristianos? No nomás oír, pídale a Dios. Pídale a Dios que nos aumente la fe. Porque va a haber luchas, va a haber pruebas, va a venir siguientes circunstancias en nuestra vida. Y mire lo que dijeron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. ¿Necesitas fe, hermano? Pídeselo a Dios. Pídeselo aquí en el altar. Roguemos a Dios que nos aumente la fe todos los días. No nomás oigamos, sino hay que pedirle a Dios también. Y mira, cuando le pedimos a Dios, hermano, Dios sí nos oye. Dios nos contesta. Él es un Dios real, es un Dios verdadero. Él es nuestro Dios, hermanos. Mire, ¿cuál es la escritura? En Hechos de los Apóstoles, lo que hace la fe cuando uno oye la palabra de Dios. Y qué bueno, gracias a Dios que aquí estamos, porque es el de todos nosotros como cristianos. Siempre existir aquí en la iglesia. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11 y 12, lo que hace pues cuando escuchamos la palabra de Dios, no ignoremos, vamos, no ignoremos. A fuerza hay fuerzas que no nos quieren permitir estar aquí, que no nos permite oír la palabra de Dios. Diferentes circunstancias, pero sabemos de quién vienen esas fuerzas. Porque mire, los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios. Llegaron a Tesalónica, lo recibieron, no lo recibieron. Pero dice lo que dice aquí la palabra de Dios, nombre de Jesús. Hechos 17, versículo 11 y 12, nombre de Jesús. Y fueron estos más dobles de los que estaban en Tesalónica, pero hicieron la palabra con toda su actitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Eso hace el hecho de oír la palabra de Dios. Cuando lo escuchamos, vamos, Dios nos ayuda. Pero cuando tú y yo lo escuchamos, vamos a encontrar cosas maravillosas que Dios tiene prometido para su pueblo, para nosotros como cristianos. Vamos a encontrar. Por eso los hermanos estaban contentos, alegres. Y eso nos aumenta la fe, hermanos. Así que, hermanos, la victoria nuestra, al fin de estas cosas, porque eso se trata. A fin de cuentas, cuando tú y yo tenemos fe en la vida cristiana, siempre vamos a ser victoriosos. Nunca derrotados. Bajo cualquier lucha, bajo cualquier prueba, cualquier tentación, cosa que venga contra nuestra vida, la victoria la tenemos en Cristo Jesús. Y siempre vamos a tenerlos. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo es el capitán. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dado nuestra fe en Él, hermanos. Si creemos en Él,
¿Qué se tiene cuando venga la lucha, vengan las pruebas contra su vida? Hermanos, le pedimos a Dios: Señor, aumentame la fe. Aumentanos la fe. Dice así en San Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, nombre de Jesús. Dice así esta escritura, 5:4, nombre de Jesús. Porque todo aquello que es necio de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Eso hace la fe, hermanos. Nos salva. Nos salva, hermanos. Pero entonces vamos a usar de ella. No seamos incrédulos, no. Que cada momento creamos en Dios. Viene la lucha, venga contra nosotros lo que venga. Cree tú en Dios. Y cree con todo tu corazón. Pide a Dios que nos aumente la fe. Sigue oyendo la palabra de Dios, hermanos. Nunca faltemos a los cultos, a las enseñanzas, porque eso nos aumenta la fe, hermanos. También dice la escritura: porque por fe sois salvos, porque por fe sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y así es, hermanos. Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Y nos aumente cada día, que nos aumente la fe. Quiero una escritura más y quiero compartir con ustedes. Y es lo que dice aquí Pedro, lo que le digo a los hermanos. Dice lo siguiente, en nombre de Jesús: echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él quiere cuidar de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual no que anda los dos buscando a quien devore, al cual estén firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de los hermanos que están en el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por Jesucristo, después de que hubieres un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme y corrobore y establezca. A Él sea gloria, imperio para siempre. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos valga, y Dios nos aumente a todos la fe. Dios bendiga a todos.